Hola, en este video vamos a hablar del efecto Hall. El efecto Hall realmente es un efecto, es una consecuencia sencillamente de la fuerza magnética sobre una carga. Y piensen que la situación es la siguiente. Imagínense que tienen un circuito, ¿sí? Normal, pero ahora ese circuito va a estar en una región donde hay un campo magnético y supongamos que ese campo magnético, digamos, va entrando. Bien, entonces voy a hacer un zoom en esta zona del cable y en esa zona del cable lo que tenemos, digamos que ese es el cable, ¿sí? Bueno, tamaño constante, y supongamos que tenemos una partícula que se está moviendo en esta dirección. Entonces resulta que si la partícula tiene una velocidad en esa dirección pero está dentro de un campo magnético que va entrando, pues va a sentir una fuerza. Entonces la pregunta es hacia dónde va a estar esa fuerza. Entonces hagan el producto cruz. Supongamos que la partícula es de carga positiva, no que es un electrón para el otro lado. Entonces velocidad va para la derecha, el campo va entrando, entonces nos da una fuerza magnética que va hacia arriba. Eso quiere decir que nuestras partículas se van a empezar a acumular en esta zona del cable, y como todas nuestras partículas positivas se están acumulando en esta zona, pues esta zona va a quedar negativa. Y cuando ustedes tienen una zona positiva y una zona negativa, pues lo que obtienen es un campo magnético interno, un campo eléctrico interno y una diferencia de potencial interna. Pero observen que esta diferencia de potencial que se hace entre el cable es una diferencia de potencial aquí en el cable y no tiene nada que ver con esta diferencia de potencial de la fuente dentro del circuito. Asumiendo, digamos, que estamos hablando de un circuito. Entonces realmente, simplemente con que ustedes tengan un conductor que se mueve entre un campo magnético o que tiene una corriente por dentro, cualquiera de las dos situaciones, entre sus dos bordes, algunos de sus dos bordes, se va a armar una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se llama el voltaje Hall. Él es Hall el que lo descubrió. Entonces aquí está el dibujo un poco más bonito. Tenemos una corriente de aquí que va hacia abajo, ¿cierto? Eso quiere decir que los electrones van moviéndose hacia arriba a una velocidad que es la velocidad de deriva. Si hay un campo magnético entrando, entonces velocidad va hacia arriba, campo va entrando, la producto cruz va hacia la izquierda, pero como es un electrón, la fuerza nos da hacia la derecha, ¿cierto? Entonces todos los electrones se empiezan a acumular en esta zona, eso implica que aquí es positivo, y de nuevo, en el grosor de nuestro cable se va a generar una diferencia potencial que se llama la diferencia potencial de Hall. ¿Hasta cuánto va a crecer esa diferencia potencial? Pues esa diferencia potencial va a crecer solamente hasta que pase lo siguiente. Si observan ustedes, aquí adentro al tener esta polarización tenemos un campo eléctrico que va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ahora resulta que por un lado el electrón siente una fuerza que lo manda hacia la derecha, pero por otro lado ese campo inducido lo está llevando a él hacia la izquierda. Y que solamente cuando esas dos fuerzas sean iguales, pues el campo, pues el electrón ya no se va a desviar y va a seguir derecho. Y en ese momento es cuando se equilibra el voltaje Hall. Por lo tanto, lo que tenemos otra vez es que cuando la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética, pues tendremos nuestro voltaje Hall creado. La fuerza magnética, recordemos que esto implica, estas condiciones implican que tenemos una velocidad que es E sobre B, y si este campo lo vamos a asumir relativamente uniforme, pues entonces este campo se puede escribir simplemente como el voltaje sobre la distancia, esta distancia, por B. Y de esa manera tenemos que el voltaje Hall que se establece es la velocidad a la que se mueven las partículas, que será la velocidad de deriva, por D por B. ¿Bien? Bueno, no necesariamente tiene que ser la velocidad de deriva. Y así de sencillo es. Ese es el voltaje Hall. Entonces normalmente lo que tienen ustedes es que el voltaje Hall es definido, pues calculado de esta manera. Eso es lo que quiere decir, tenemos voltaje Hall es velocidad por la distancia que separa las placas en donde se indujo el voltaje por el campo, y entonces va creciendo en función del campo magnético, el voltaje va creciendo. Realmente cuando uno llega a sistemas cuánticos uno observa que eso no crece así de forma de línea recta, sino como por escalones, simplemente porque está cambiando de nivel cuántico.
Y el voltaje Hall es muy importante, es porque es el que nos permite medir esa N que hemos utilizado algunas veces, que es el número de portadores de carga por metro cúbico. Bien, ese es el que nos permite medir esto, y entonces es bastante útil para hacer esas medidas que no se pueden hacer de otras maneras. Ojo, porque el voltaje Hall no se genera solamente cuando hayan corrientes, simplemente con que un conductor se mueva dentro de un campo magnético hace que exista un voltaje Hall. Les voy a mostrar. Imagínense que eso es un cubo que se está moviendo hacia arriba a una velocidad v, un cubo metálico, y como es metálico sus cargas se pueden mover adentro, aunque sean neutros sus cargas se pueden mover. Y ese cubo pues se está moviendo hacia arriba y tenemos un campo magnético que va saliendo en la dirección K, que es la flecha verde que tenemos ahí. Entonces pensemos inmediatamente lo siguiente. Si yo tuviera aquí una particulita positiva, digamos, ¿hacia dónde va a sentir fuerza? Bajo esto. La partícula se está moviendo con el cubo, entonces la partícula también va hacia arriba. Y si tenemos un campo saliendo, eso nos da una fuerza hacia la derecha. Entonces realmente lo que va a pasar es que todas las partículas positivas se van a venir. Todas las partículas positivas se van a venir en esta dirección. Y eso implica también, voy a borrar, y eso implica también, vamos a volverlo a hacer aquí. Entonces todas las partículas positivas se vienen para esta dirección. Y eso implica que en esta cara, esa cara que está allá de ese lado izquierdo va a quedar negativa. Y por lo tanto el voltaje se va a establecer entre estas dos. Entonces observen algo muy importante. Miren las caras en las que se estableció el voltaje. Son perpendiculares al campo y a la velocidad, ¿no? Porque tienen que ver con la fuerza. Y entonces nuestro voltaje Hall pues se va a establecer entre estas dos caras. Ahora lo que quiero es que piensen qué pasaría si más bien la velocidad del cubo viniera hacia acá. Olvídense de esto. Velocidad viene hacia acá. Así, ¿sobre qué cara se establecería el voltaje Hall? Entonces piensen de nuevo en una partícula positiva. Ella se estaría moviendo también a la derecha, entonces tendríamos movimiento hacia la derecha, campo que va saliendo, y eso nos daría fuerzas hacia abajo. Entonces toda la cara de abajo quedaría negativa, y por lo tanto toda esta cara de arriba quedaría positiva. Entonces miren de nuevo, noten que el voltaje se establecería entre esta cara de arriba y la cara de abajo, completamente diferente a como pasó en el caso anterior. Entonces es muy importante tener en cuenta que dependiendo de hacia dónde se mueva nuestro cuerpo, pues el voltaje Hall se va a establecer en diferentes caras. Por último, el último ejemplo sería si se moviera en esta dirección, pues la pregunta sería ¿qué caras se polarizarían? Y la respuesta pues es ninguna, porque no tendríamos fuerza, ¿cierto? Porque tendríamos velocidad en la misma dirección del campo. Y en este caso no hay fuerza y en este caso no se induciría ningún voltaje Hall. Entonces, tener en cuenta, muy en cuenta, que cuando uno escribe que voltaje Hall es igual a velocidad por distancia por V, pues no solamente es aplicar simplemente cualquier D. Esta D lo que quiere decir es la separación entre las caras que se polarizan. En un cubo todo es igual, pero cuando no sea un cubo pueden ser completamente diferentes los valores de D. Entonces, tener mucho cuidado con esa aplicación. Bien, entonces bueno, aquí les están explicando de nuevo la aparición del voltaje Hall, pero es lo mismo que ya hemos predicho anteriormente. Entonces este es un ejemplo del caso de un cubo en el que realmente no es un cubo, simplemente no está pintado a escala, de X, de Y, de Z son diferentes, y les preguntan a ustedes si les dan que el voltaje cuando se mueve en ciertas direcciones, les dan los voltajes, les dan el campo magnético y les preguntan a ustedes cuántas son las dimensiones. Piensen en este problema, lo deben poder resolver. Simplemente lo que tiene que hacer es el ejercicio de si se mueve en esta dirección, me dio un voltaje, ¿sí? Se lo dieron. Tengo la velocidad, ¿sí? Pero cuáles son las caras que se polarizan. Y con eso uno puede distinguir pues cuál es el de X, de Y, de Z que le están preguntando y que puedo obtener. Bien, tiene que hacer los tres casos de cuando se mueven las tres direcciones y con eso pueden obtener todas las dimensiones que les están preguntando.
Bien, entonces paren, no sigan hasta no resolverlo. Ahí están las respuestas. Entonces de nuevo, paren y no sigan hasta que resuelvan eso. Con eso terminamos y el siguiente módulo es el movimiento de una carga en un campo magnético uniforme.